Claro. Hay una noticia muy interesante también y positiva que se ha dado esta tarde en la conferencia de prensa. El ministro de Educación, Martín Benavides, ha anunciado el lanzamiento de una estrategia de educación a distancia. Aprende desde casa. Esto va dirigido a estudiantes, obviamente para que aprovechen el tiempo de aislamiento. Va a ir en lenguaje inclusivo, ¿no? Va a tener varias lenguas, 10 lenguas originarias y también enseñas. Esto es sumamente importante, Renato, porque en estos momentos hay muchos chicos que están en casa, todos los chicos en realidad están en casa, ¿y qué hacen? Videojuegos, se aburren, YouTube, ¿no? Ahora va a ser están perdiendo tiempo valiosísimo. Va a ser un desafío para los chicos y para los padres, porque me imagino que habrá muchos padres quizá más tradicionales que desconfiarán de este sistema, o algunos más nerviosos que no sabrán si será del todo fiable. ¿Qué te parece si presentas a nuestro invitado, que me parece que es la mejor persona que puede ayudarnos a entender los pros y los contras de la educación a distancia? Así es, estamos con León Trachtenberg, él es educador, vía telefónica. Muy buenos días, señor Trachtenberg. ¿Qué tal, León? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cuál es su impresión inicial respecto a este anuncio del ministro de Educación? ¿Y cómo cree que se pueda llevar a cabo, no? Bueno, lo que hay que entender es que la educación de hoy y en particular del futuro va a ser la educación a distancia. Es decir, aquella que se dé en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier país, utilizando los medios y la tecnología digital. De tal manera de que todo lo que se aprenda ahora en esa línea, en realidad está formando a los estudiantes para no solamente la crisis de ahora, sino para toda la modalidad de aprendizaje que se viene en el futuro. Y esta es una oportunidad para dar ese salto entre la educación tradicional que todavía tenemos y la que corresponde a esta nueva forma de aprender que va a tener que durar para toda la vida, que es la nueva manera de entender la educación. El problema principal es que hay que entender de que la educación a distancia, por el medio que fuera, no equivale a hacer las clases escolares presenciales, pero a distancia. O sea, como que yo le mando al alumno las 6 horas de clase que hubiera tenido en el colegio para que las haga tales cuales en su casa y asumir que eso es equivalente. Eso no tiene ningún sentido. La educación a distancia tiene otros formatos, tiene otra lógica, tiene otro sentido. Y lo otro que hay que agregar es que el ministro anunció un vínculo con TV Perú y Radio Nacional, haciendo recordar un poco la teleeducación de alguna época, asumiendo que la realidad del Perú es que no más de 20% de los hogares pueden disponer de una computadora con acceso a Internet como para hacer el trabajo virtual, y que van a tener que utilizar la televisión o la radio para recibir consignas, recibir propuestas en todas las regiones del país, las zonas rurales, las zonas apartadas, que no van a poder tener acceso a las zonas digitales, y por eso es que se va a usar más bien este mecanismo audiovisual. Mayor razón para entender que no es un sustituto idéntico a lo que se haría si irían al colegio. Claro. León, solamente respecto de la primera parte de tu respuesta, que me pareció muy interesante. Digamos, ¿la educación a distancia funciona prescindiendo temporalmente de la figura del maestro o no? Es decir, ¿son los alumnos los que descargan determinados contenidos de una suerte de aula virtual, o sí va a haber alguien que monitoree y suplante, por lo menos durante los días de cuarentena, a la figura del profesor, que espero que ni en el futuro, cuando más digitalizados estemos, desaparezca, ¿no? Claro, lo que pasa es que cambia el rol del profesor. Ya no es el profesor que dicta la clase, por eso decía yo que no es lo mismo que la clase presencial, sino el profesor que propone una pregunta, un problema, un video, un libro para leer, plantea algunos temas de discusión, y después lo que hace es moderar lo que vaya ocurriendo, pero eso supone algo que nuestros alumnos lamentablemente todavía no tienen, y es un alto nivel de autonomía y de autorregulación de los alumnos,
que son capaces de aprender por sí solos sin necesidad de tener presente al profesor, que es uno de los lastres de la educación tradicional que está pensada en que el alumno aprende solamente cuando tiene un profesor adelante. Entonces, por eso decía yo que esta es una oportunidad para ensayar este nuevo formato, pero con el cuidado debido para entender que ni los padres son profesores particulares de sus hijos, ni tienen por qué hacer esas veces, ni las actividades que el colegio le plantea a los alumnos pueden ser equivalentes a las que harían en presencia del profesor en clase. Tienen que ser otro tipo de provocaciones. El maestro, por supuesto, se puede conectar. Por ejemplo, hoy en día es muy común que un maestro, a través del aula virtual o a través de plataformas como Zoom, pueda estar en contacto con los alumnos, pero puede estar en contacto 15 o 20 minutos cada 2-3 horas para escucharlos, para darles pautas, para orientarlos, pero no se trata de que esté conectado pues las 8 horas del día dictando clases como si fuera pues una academia, ¿no? Claro. Ahora, señor Trachtenberg, muchos padres de repente se preguntan, caray, ¿y esta educación a distancia va a exigir la presencia del padre, la madre, el tutor para que pueda apoyar al niño, teniendo en cuenta que en nuestra realidad también los padres trabajan y salen de casa? Bueno, en este momento probablemente para niños que son muy dependientes de lo que le digan los adultos, si no está el papá o la mamá, difícilmente van a poder trabajar por sí solos. Por eso es que yo decía que hay necesidad de una cultura de trabajo autónoma que lamentablemente los colegios todavía no incentivan. Pero el otro problema es que en la casa, si hay, por ejemplo, padres que están haciendo teletrabajo y más de un hijo que está recibiendo estímulos para trabajar a distancia por vías digitales, van a tener que disputarse la línea de internet, la computadora o el celular o lo que fuera. Mayor razón para que la organización del quehacer en el hogar usando estos medios sea por determinados minutos al día, para respetar también la necesidad de los padres de disponer de los medios, disponer de su tiempo, organizar el tiempo de uso de Internet en aquellos casos donde haya, y no sentirse abrumados, porque uno de los subproductos principales de todo este asunto es el enorme estrés familiar que va a ocurrir si es que los padres sienten que no le están dando a los hijos las facilidades y los hijos sienten que no están cumpliendo con las tareas o las exigencias que le han puesto del colegio para que cumpla día a día. Claro. Muy bien, bueno, estupendo, León, muchísimas gracias por tus opiniones y esperemos que efectivamente se termine de materializar correctamente este plan de la educación a distancia. León Trachtenberg, educador, experto en educación, ha estado con nosotros. Mabel, tenemos que hacer una pausa, regresamos con el caso de los peruanos que se encuentran varados en Chile, en Colombia, en distintos países, y también más adelante el sketch de Hernán Vidaurre, y más adelante todavía nuestro bloque de viernes. Ay, sí, vamos a alegrar un poco la tarde. Hoy habla la música. Viene Alfredo para divertirnos, para relajarnos, porque a pesar de la situación llega el fin de semana y nuestro cuerpo, aún cansado, lo sabe. Hacemos un corte, regresamos con más aquí en Conexión, tu cuarentena en casa. Bien informado.